Buenas noches, hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, voy a comenzar un estudio pequeño. Iba a hablar de una cosa, pero no estuve listo y Dios puso en mi corazón. Vamos a estudiar de la creación. Y creo que hay unas cosas que podemos aprender de esta historia, de la creación. Cosas de Dios, cosas de nosotros, cosas de este mundo. Cómo podemos entender el mundo en que vivimos, cómo podemos entender pecado, cómo podemos entender quién es Dios, qué quiere Dios, cómo obra Dios y mucho más, realmente. Y quiero comenzar, pero no en Génesis, en 2 Pedro 3, y vamos a leer unos versículos acá. 2 Pedro capítulo 3. Vamos a comenzar con versículo 3. 2 Pedro 3, desde versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. En este pasaje, Pedro habla de personas burladores, personas que vendrán, y creo que ya podemos ver que han llegado, están en el mundo, burladores. Y dice que estos burladores ignoran voluntariamente de dos cosas. Voluntariamente, por su propia voluntad, no por evidencia, no por datos, no por pruebas, no por ninguna razón lógica, pero por su propia voluntad quieren ignorar qué es la verdad. No pueden aceptar la verdad como la verdad. Tienen que buscar a otra verdad que no es verdad. Porque solo hay una verdad. Y estos dicen que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ellos ignoran voluntariamente que Dios creó todo por su palabra. No quieren recibir esta verdad. Quieren pelear contra esta verdad. ¿Por qué? Porque no quieren a Dios. No quieren seguir a Dios. Quieren seguir sus propias ideas, su propia voluntad. Y no quieren someterse a Dios. La otra cosa en versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ellos también niegan voluntariamente este dato que Dios destruyó la tierra con agua.
y que el mundo que fue ya no existe. El mundo parece diferente ahora por el diluvio, por el castigo de Dios. Pero ¿qué es? Bueno, quiero leer una cita. Doctor D.M.S. Watson, en una revista se llama Nature, o La Naturaleza, creo, el 10 de agosto de 1929, dice: la evolución es aceptada no porque puede ser demostrada por evidencia lógicamente coherente que es verdadera, sino porque la única alternativa, la creación especial, es claramente increíble. ¿Qué está diciendo este científico, este evolucionista? Y no es solo, hay otros que dicen cosas similares. Está diciendo, es verdad que realmente no tenemos evidencias firmes que muestran que ya el hombre ha venido del mono. No tenemos evidencia firme que nos muestra que ya había un Big Bang. No tenemos realmente evidencia firme, pero en los libros, en las escuelas, no dicen eso. Pero los científicos dicen eso. Okay. Los científicos dicen eso. Los libros en las escuelas dicen, sí, hay evidencia. Eso es lo que enseñan a nuestros hijos en escuela, colegio, universidad. Pero los científicos dicen otra cosa. Realmente no hay. Pero creemos en la evolución porque no podemos creer en una creación divina. Esta es su actitud. Ignoran voluntariamente. Ellos pueden ver las mismas cosas que un científico que cree la Biblia, que es creacionista, ¿ok? Pero tiene otra opinión después, porque no quiere confiar en Dios. No quiere decir, bueno, Dios tiene razón. ¿Qué es el problema con esta actitud? Si él tiene esta actitud y quiere realmente ignorar por su propia voluntad estas cosas de la creación, que Dios creó el mundo por su palabra y que después destruyó el mundo castigando a los impíos, ¿qué es el problema? El problema es, ellos no estarán listos para el juicio que viene. Dice Pedro. Porque va a ser otra destrucción aún más fuerte, aún peor. Donde este mundo pasará. No existirá más. Por completo. Y cada hombre injusto será castigado en el infierno. Este es el peligro en ignorar de la creación divina y del diluvio. ¿Y dónde encontramos estas historias? En Génesis. ¿Ya? En Génesis. Hay muchas cosas que encontramos en Génesis. Muchas cosas bonitas. También cosas que son un poco duros, ¿no? El primer pecado, ¿ya? Explica quién es Dios, qué Dios quiere de nosotros. Explica qué es matrimonio, qué significa para nosotros. Hay otras cosas, un pueblo escogido, encontramos ahí. Hay muchas cosas que tiene por base el libro de Génesis. Y creo que es importante que como creyentes, que también no somos ignorantes. Y no quiero decir que somos ignorantes necesariamente, pero es bueno estudiar estas cosas para afirmar en nuestras vidas, afirmar la verdad. Estar más seguros en nuestra fe, más seguros en qué dice la Biblia y qué dice Dios.
Y por eso vamos a buscar en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Creo que probablemente todos nosotros podemos citarlo, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este versículo creo que podemos encontrar por lo menos tres cosas de Dios que la gente ignora o no entienden o no quieren entender. Y vamos a hablar de estas tres cosas. Uno es, Dios es eterno. Otro es, Dios es creador. Y por ser eterno y creador, tiene derechos sobre nosotros. Tiene derecho sobre su creación. Vamos a estudiar estas cosas esta noche. Dios es eterno, sin principio, sin fin, podemos decir fuera del tiempo. Okay, vamos a buscar unos versículos que creo que podemos ayudarnos en entender eso. Hablamos de que Dios es eterno. Yo recuerdo como niño cuando mis papás me hablaron de eso, era como, pero antes de ayer fue, pero antes del año pasado y antes de mí fueron mis papás, pero antes de ellos mi abuelo y no, en mi mente como niño es como, pero antes de, ¿cómo alguien puede ser lo antes, no? Lo más antes que todo, pero es Dios, ¿no? Para pensar de cuánto atrás necesitamos ir para encontrar el comienzo de Dios. Bueno, no podemos. Esta es la cosa de la eternidad, de ser eterno. Es su naturaleza de Dios. Job 36, 26. Job 36, 26. Job capítulo 36, versículo 26 dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Interesante la forma de hablar aquí, ¿no? La huella de sus años. Es imposible realmente de buscar su edad, porque no tiene edad. No tiene edad. ¿No? ¿Podemos entender eso? ¿No? ¿Cuántos años tiene Dios? Si vamos a tener un cumpleaños para Dios acá, sería un cumpleaños de infinitísimo algo, no sé. No tiene edad en la misma forma que pensamos en edad. Siempre existía. Y no podemos seguir la huella de sus años. En las traducciones Reina 1569 y la Reina Valera 1909, dice, ni se puede rastrear el número de sus años. Si uno tiene que rastrear todos los años de Dios, imposible. Imposible, es un Dios eterno. No podemos poner Dios en una caja. No podemos. Y dice, ¿qué dice la primera parte de este versículo acá? Dice que no podemos conocerlo. En este sentido completo. ¿No? De realmente conocer todo hay que conocer de Dios. De saber todo lo que hay que saber de Dios. No podemos. Es imposible. Es un Dios eterno. Y creo que en la eternidad, en el futuro, vamos a usar nuestro tiempo conociendo a Dios más y más y más cada día, cada año, cada siglo, cada milenio.
para toda la eternidad y nunca vamos a conocer a Dios por completo. ¿Ya? Es imposible, es un Dios eterno, infinito. Salmo capítulo 90 o Salmo 90. Salmo 90. Versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes. Bueno, sabemos que los montes son antiguos, ¿no? Podemos ir a los montes acá en Perú, a las montañas, y podemos ver que antes de nosotros había otro pueblo, ¿no? Pero este pueblo no está. Y podemos ver también que había antes de ellos otro pueblo también, pero solo hay las montañas. Las montañas son viejos, antiguos, más que nosotros, pero no más que Dios. Dios, antes que naciese, antes que había montañas, había Dios. Antes que existían las montañas, existía Dios, existía ya en la eternidad. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y por eso, Él puede ser nuestro refugio, como dice en versículo 1. Puede ser nuestro refugio. ¿Por qué? Porque es un Dios eterno, más antiguo que los montes, más sabiduría, más poder. Es un Dios eterno. Salmo 102. Salmo 102. Hay muchos versículos que hablan de la eternidad de Dios. No vamos a tocar ni a una parte, solo unos pocos versículos. Realmente la Biblia está llena de la eternidad de Dios. En Salmo 102, versículos 11 y 12, dice acá: mis días son como sombra que se va y me ha secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. El hombre no permanece, pero Dios permanece para siempre. Si Dios es más grande que nosotros, tenemos que realmente entender que siendo un Dios eterno, es más grande que nosotros. Pero a veces vemos en el mundo y también de vez en cuando dentro de cristianos que quieren hacer Dios en su propia forma, ¿no? Bueno, vemos en el mundo los ídolos, vemos religiones, ¿no? Pero aún como cristianos pensamos que podemos obligar a Dios a hacer algo. Mi esposa me dijo una vez, estaba en un grupo de mujeres, creo, si entendí bien, y ellos ayunaron para tener sus esposos, y después, no, para obligar a Dios a darles esposos, y después, nada. No, hace años, ¿no? Hacían eso, pero una forma de obligar a Dios, pero no podemos obligar a Dios, ¿no? Dios es más grande que nosotros y Él permanecerá, pero nosotros, este cuerpo, ya está en camino a la tumba, ¿no? Está buscando su tumba, pero Dios no. En este mismo Salmo, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás
y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué pasará con su creación? También envejecerá. Pero Dios no. Y sigue diciendo que Dios no cambia. Es lo mismo, no cambia. Si Dios es eterno y es fuera del tiempo, no hay cosas que ocurren a Dios. No es, nunca he pensado de eso antes. Dios nunca tiene este pensamiento. Entonces, sabiendo todo, teniendo toda sabiduría, porque es eterno, no necesita cambiar su mente. No necesita cambiar su carácter. No, para nosotros esperamos que nuestros hijos cambien. Y aún siendo adultos esperamos que realmente estemos cambiando, madurando, ¿no? Esta es una esperanza. Creo que tenemos esperanza. Yo tengo esta esperanza. Que estoy cambiando y que puedo llegar a una madurez mejor cada día. Un entendimiento de Dios mejor cada día. Un conocimiento de la Biblia mejor cada día. Y estoy cambiando. Y en aprender estas cosas, si estoy aprendiendo qué dice la Biblia, mi vida va a cambiar. Voy a cambiar mi vida. Y vivir en una forma más agradable a Dios. Pero Dios no cambia. Y es porque Él es eterno. No tiene que cambiar. No tiene límites de tiempo de cambiar. No tiene que caminar por un proceso de tiempo como nosotros. No es que Dios comience como bebé y crecía. No, Dios no necesita cambiar. Es eterno. Distinto de nosotros. Isaías 40. Isaías 40. Versículo 28. Versículos 28 a 31. Ustedes conocen este versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Nos encanta este versículo, esta promesa. Es una promesa bonita de Dios. Pero vamos a leer desde el versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunos. Esta es la razón, su naturaleza eterna. Es la razón porque Él puede ayudarnos, levantarnos en alas como una águila. Que podemos correr como un joven sin descansar. Es porque Dios es eterno, ¿no? ¿No has sabido ni has oído que el Dios eterno es Jehová? Este es lo que Dios está diciendo acá. No se cansa. No se cansa, dice. No desfallece. No se fatiga. Este es nuestro Dios. Es porque Él es eterno. Tiene por base su naturaleza eterna. Y por eso no necesita descansar porque, ¿qué día es eso? No como nosotros. Nosotros sí, después de un día de trabajo, tengo que trabajar, pero tengo que descansar, ¿no? O tal vez aún los problemas vienen a nuestro alma y también nos fatiga, ¿no? Nos fatiga a veces en nuestra alma, pero Dios no.
Y en eso, porque Él es eterno y por Él no tiene este problema del cansancio, Él puede ayudarnos cada día. Y puede ayudar no solo a mí, pero a ti, a ti, a ti, a ti, a todos. Porque es eterno y no se cansa. Es su eternidad. Isaías 43, 13. Isaías 43, versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Antes que hubiera día. No está hablando durante la noche. ¿Okay? Está hablando durante el primer día. Durante de la existencia de días. Existía Dios. Era Dios. Antes del día. Y dice, por eso yo puedo hacer lo que quiero. ¿Y quién puede detenerme? ¿Quién puede decir, ya no Dios? Nadie. Este es nuestro Dios. Es porque Él es eterno. Podemos realmente, sé que es difícil a veces pensar en todo qué significa ser eterno. Que sin principio. Pero si realmente podemos realmente entender o comenzar a entender eso, creo que va a ayudarnos mucho en nuestra vida diaria. Porque en su eternidad, en su naturaleza eterna, hay mucha esperanza, hay mucha ayuda, hay mucha seguridad. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová es el primero y el postrero, y fuera de Él no hay Dios. No hay Dios. Hay personas que piensan que hay otro Dios, pero fuera de Jehová no hay Dios. No hay nadie que compara a Dios. Él es el primero, Él es el postrero. Y me hace pensar en Apocalipsis capítulo 1. Creo que ustedes tal vez están pensando en eso también. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice acá: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Señor hablando en este versículo? ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es eterno. Jesucristo es Jehová. Jehová dijo: yo soy primero y postrero, y no hay Dios fuera de mí. Y Jesucristo dice: yo soy el alfa y omega, principio y fin. Creo que Jesucristo está diciendo que ya yo soy Jehová. Yo soy eterno. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una profecía ¿de quién? De Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo. ¿El comienzo del Señor Jesús fue en su nacimiento? No. Es eterno. Es eterno. Dice acá, sus salidas son
desde la eternidad. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas. Él era activo desde este tiempo. ¿No? Desde los días de la eternidad. Dios activo. Este es Jesucristo. Dios eterno. Jehová. Juan 1:1. Juan 1:1. También creo que muchos de nosotros podemos citar este. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, Jesucristo, era en el principio con Dios y era Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo. Eterno, Dios eterno. Hebreos, bueno, una pregunta que tengo acá en mis notas. ¿Podemos decir que Jesús, el Cristo, es eterno en el mismo sentido que Dios? Sí, podemos decir, es eterno en el mismo sentido, exactamente el mismo sentido, igual con Dios, Jesucristo, eterno. Hebreos 9:14. Este es el último versículo que vamos a ver sobre la eternidad o la naturaleza eterna de Dios. Hebreos 9. Bueno, el contexto, ustedes probablemente reconocen, es de sacrificios y un contraste entre los sacrificios en el templo y el sacrificio de Jesucristo. Pero quiero leer este versículo acá, versículo 14, para ver qué dice del Espíritu. Dice, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Dice acá, mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo también es eterno. Tenemos el Padre, tenemos el Hijo, tenemos el Espíritu Santo, y los tres son eternos. El mismo Dios. Y la obra del Espíritu Santo acá es en nuestra salvación. ¿Ok? La sangre, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. ¿Okay? Esta era la forma que Jesucristo, cuando murió, ofreció su sangre, medio del Espíritu Santo, para nosotros. El Espíritu Santo también es eterno. La otra cosa, la segunda cosa que la gente ignora voluntariamente, es que Dios es creador. Creó todo y por implicación, creó todo de nada. ¿No? Si Él creó todo, significa que no había nada antes de usar para crear. Entonces creó todo de nada. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Dice acá, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podemos ver este mundo, estas cosas, pero fueron hechos por la palabra de Dios y fueron hechos de cosas invisibles, o podemos decir de nada. Creo que hay un entendimiento, podemos decir también que ya los átomos no podemos ver y todo consiste de esto, ¿no? Podemos hacer eso. Y creo que hay una aplicación, pero yo creo que la aplicación principal es que Dios creó todo de nada. Porque dice que
por la fe entendemos eso. Por la fe entendemos. Estas personas que vivían en el día de Pablo no estaban pensando en tal vez hay átomos, ¿no? Que son parte de que no podemos ver. Él estaba pensando en otra cosa. Yo creo que estaba pensando en que Dios existía y de nada creó todo que podemos ver. Este mundo, animales, nosotros, estrellas, la luna, el sol, todo. De nada. Una cantidad, no, es un milagro cuando pensamos en cuando Él, con los peces y los panes, ¿no? Había 5,000 y él dio comida alimentación a 5,000 hombres y sus familias de pocos panes y peces. Y dice, wow, qué milagro. Pero acá tenemos aún un milagro aún más grande, porque tenemos todo de nada. Todo de nada. Y es por la fe que podemos entender. Y vamos a ver más adelante en otros estudios que hay pruebas, hay datos, pero por fin viene a un punto cuando podemos decir, bueno, si Dios dice que Él es el comienzo en todo esto, tenemos que creer. Pero vamos a ver que los datos, las evidencias que tenemos acá en este mundo encajan muy bien con lo que dice la Biblia. Pero es por la fe, es por la fe. Job 38:4. Job 38:4. Dios está hablando con Job y tiene esta pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué pregunta? ¿Dónde estabas tú cuando creó todo? Cuando fundaba la tierra. ¿Ya, Job? ¿Piensas que sabes algo? Dime si tienes inteligencia. Hazme saber, Job. En ser creador, podemos ver que realmente es un Dios con mucha sabiduría, mucha inteligencia, que no podemos realmente entender todo eso. No vamos a lograr a la inteligencia de Dios. No hay una esperanza de eso. Ni aún deberíamos pensar que hay. No vamos a llegar a la inteligencia de Dios. Él sabe todo. Y lo que Él sabe todo lo que significa, yo creo, su conocimiento, su inteligencia es infinita. Pero lo que nosotros sabemos es lo que hemos aprendido, entonces es finito. Estas cosas hemos aprendido, que hemos sabido. Pero Dios no. En ser creador nos muestra que tiene mucha inteligencia, que Él puede hacerlo. Y fundó la tierra. Salmo 8, 3 y 4. Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Él creó la luna, Él creó las estrellas. Y deberíamos ver a las estrellas, a la luna y pensar, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Para que Dios piense en mí, para que Dios me considere. Nos ama, envió a su Hijo.
cuando vemos la creación deberíamos decir, soy nada. Y Dios es todo. Soy pequeño, Dios es grande. Soy débil, Dios fuerte. ¿Quién soy yo? Dios es el creador. Juan 1:3. Juan capítulo 1 y versículo 3. Hemos leído el versículo 1 ya. Vamos a leer ahora el versículo 3. Dice, todas las cosas por Él, este es el verbo o Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen de Dios invisible, está hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Este incluye no solo las cosas visibles, ¿no? Este mundo, animales, estrellas, estas cosas que podemos ver y tocar, pero también las cosas invisibles. Mi alma, mi espíritu. Los ángeles, las cosas espirituales, también Dios creó. ¿Qué poder hay en creer estas cosas? ¿Qué poder hay en eso? De creer todo visible e invisible. Es un poder grande. Tenemos un Dios creador todopoderoso. En Salmo 89, 11 y 12, dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El mundo y toda la plenitud, ¿no? Todo. Bueno, hemos visto varios versículos que hablan de todo, pero la Biblia está llena de esto, versículos tras versículos, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante leer, aunque, bueno, ya hemos leído eso en otro lugar. Pero es tan importante que Dios ha puesto todos estos versículos por toda la Biblia. Que Dios creó todo. Dios creó todo. Y me encanta el versículo 12. Nunca he pensado en eso antes. Pero esta semana cuando estuve estudiando esto, leí versículo 12 y dice, el norte y el sur, tú los creaste. El norte y el sur. Nunca he pensado en el norte y el sur siendo una creación. Pero tan importante, ¿cuán importante es el norte? ¿Cuán importante es el sur? Me encantan los mapas. No sé, me encantan los mapas. Google Earth. Yo puedo gastar todo el día en Google Earth buscando cosas y ya no es un buen uso de mi tiempo, creo. Pero me encantan los mapas. ¿Ya? Pero ¿qué es la cosa importante? ¿Dónde está el norte? ¿Ya? Si tengo mi mapa y quiero ver dónde estoy, dónde necesito ir, necesito saber dónde está el norte o el mapa casi no me ayuda. Y si estoy en Google Earth y estoy moviendo por aquí y por allá, cambiando la vista y todo esto, y de pronto ya no sé dónde estoy, tengo que apretar el botón que ya cambia todo al norte. Recto otra vez. Ok. Ya estoy. Usamos el norte.
todos, antes de GPS, ¿no? De todo el tiempo que había hombres en este mundo, han usado cosas para encontrar el norte con, no sé cómo se llama la cosa redonda que tiene su bruja, brújula, compás ya en inglés, compás o brújula, ¿no? Para encontrar el norte. Y no es mágica, es ciencia, no es magnetismo, solo eso. Y va por el norte, ya ese es norte, ok, quiero ir al este, al oeste, al sur, ya estoy bien ahora. Dios creó el norte y el sur para ayudarnos, para que podamos ir en un camino recto para encontrar el lugar. Bueno, sí es importante en este mundo, en esta vida física, cuanto más en la vida espiritual, para tener el camino recto. Y creo que podemos entender un poco de esto tal vez, de que Dios realmente quiere guiarnos a Él. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Génesis 1, 2. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba presente, estuvo activo en la creación. Hemos visto versículos que hablan del Hijo también. Estaba activo como creador. Y Dios Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Presentes y activos en la creación. Un Dios creador, grande y inmenso, que podemos realmente nunca conocer por completo. Solo en la forma que Él nos revela. ¿Ya? Porque es un Dios grande y eterno, creador. Siendo eterno y creador, Dios tiene derecho sobre nosotros. Y yo creo que esta es la cosa que la gente más odia. Más que nada. Que Dios tiene derecho sobre nosotros. Para decirnos, este es justo, este es malo. Si me obedeces, hay bendición. Si no, hay castigo. Amós 4. Amós 4. Unos versículos más y voy a terminar. Amós 4, versículos 12 y 13. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Prepárate para el encuentro con Dios. Creo que es un buen consejo para nosotros también. Específicamente era para Israel acá en esta profecía. Pero Dios quiere que el pueblo se prepare para este encuentro. Y tiene por base que es creador. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento. Este es como comienza
describiendo su autoridad de hacer eso, es por decir que yo soy creador. Deberíamos estar preparados, listos para encontrar a nuestro creador, nuestro Dios. Jeremías 18. Jeremías 18. Versículos 1 a 10, no voy a leer todo. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿El alfarero tiene derecho sobre el barro de hacer como quiere? Sí, entendemos eso. Es fácil para nosotros entender eso. El barro no tiene ningún derecho. ¿Ya? No tiene ningún derecho. Si es buen barro, ¿ya? Va a ser un buen vasija. Si el barro es un poco tuerco, no quiere, terco, y no quiere cumplir con este alfarero, va a ser rechazado. No tiene ningún derecho. No puede decir: yo quiero ser un vaso para un rey. Por favor, ¿puedes poner un poco de oro sobre mí? No tiene derecho. Entendemos eso. Dios dice, Jehová dice: ¿y yo no tengo derecho sobre mi pueblo como este alfarero? ¿Yo no tengo derecho? Sí, tiene derecho. Y sigue diciendo, este pasaje, espero que ustedes lean eso, porque habla que si hay arrepentimiento, hay misericordia, pero si no, hay castigo. Él tiene derecho, pero también es un Dios misericordioso. Pero está basado acá en ser su creador. Su creador. Isaías 29. Isaías 29. Versículo 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: ¿no entendió? Es posible que este vaso, vasija, esta cosa de barro, puede hablar a su hacedor en esa forma. No, pero ¿cuántas veces la gente dice: tú no eres mi creador, no te quiero? Es la actitud de mucha gente. ¿No parece como una tontería? Pero hay otra cosa también que dice: no entendió. ¿Por qué me hiciste así? No tienes entendimiento, no sabes qué estás haciendo. ¿Qué Dios eres tú? Tú no eres Dios, tú no me hiciste en esa forma. La gente piensa en eso también. Ellos dicen: mire todos estos problemas en este mundo. ¿Qué Dios es eso que ha creado todo este problema? Es una tontería decir eso. Necedad. Porque Dios es el creador. Y sabemos en las cosas de esta vida que la creación no puede rebelar contra
el creador. ¿Ya? Si uno hace un carro, ¿no? El carro no va a reclamar contra la empresa. Tenemos nuestro Datsun. Pero el Datsun nunca reclama, diciendo, ay, los japoneses no saben nada de carros. O nunca dice, no soy un carro japonés. Nunca dice eso. Pero como hombres humanos, a veces tenemos esta tontería, vemos esta tontería con nuestro Dios, nuestro Creador. No debería ser así. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Y terminaré con este. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 11 y después 17. ¿Qué decía? Yo soy... Bueno, vamos a comenzar con 10 para seguir la gramática del... Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Tiene autoridad sobre las iglesias. Jesús tiene autoridad sobre las iglesias. Está escribiendo cartas. Bueno, Juan está escribiendo. Jesús está dictando. Y Juan está escribiendo estas cartas, 7 cartas a 7 iglesias. Y podemos leer en estas cartas reprensión, bendición, advertencia, exhortación, consolación. Y viene porque Dios, Jesucristo, tiene autoridad sobre la iglesia. Y está mostrando su autoridad, usando su autoridad en estas cartas. Pero viene ¿por qué? Bueno, sabemos que la autoridad de Jesucristo sobre la iglesia viene porque compró la iglesia con su sangre, murió, pagó el precio de nuestros pecados. Sabemos esto, pero este no es el contexto acá. Es su eternidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin de los siglos por los siglos. Yo soy Dios eterno y tengo autoridad sobre la iglesia. Hay mucha gente que ignora voluntariamente de la creación. No deberíamos ser ignorantes de la creación. Y solo hemos mirado a un versículo en Génesis capítulo 1. Vamos a avanzar un poco más rápido después de este estudio. Pero hemos visto que Dios es eterno y creador. Y por eso tiene derecho sobre nosotros. Que Dios nos ayude.